Pemex y la transición energética, respuestas oportunas a retos crecientes. Mi nombre es Gabriela Flores, soy especialista en comunicación estratégica en NRGI y tendré el gusto de moderar este webinar. Para los que no nos conocen, el Natural Resource Governance Institute, o NRGI, es una organización sin fines de lucro, independiente, cuya misión es apoyar la toma de decisiones informada e inclusiva para mejorar la gobernanza de los países sobre sus recursos naturales, en particular petróleo, gas y minerales. Y también para mejorar la toma de decisiones sobre políticas para la transición energética, promoviendo así un desarrollo sostenible e inclusivo. Desde NRGI convocamos este espacio para explorar los desafíos que enfrenta Pemex en el contexto de la transición energética mundial y también para ampliar la conversación sobre posibles rutas de acción, en particular en el marco del proceso electoral que se lleva a cabo en México en estos momentos. Conforme van ingresando, los invitamos a presentarse en el chat para que así todos podamos saber quiénes están presentes en este webinar. Como se ve en pantalla, ¿podemos poner, por favor? Gracias. Como se ve en pantalla, el evento constará de 3 partes. Durante la primera, escucharemos una presentación sobre el reporte, seguida de una breve discusión en formato panel, y finalmente abriremos el espacio a preguntas de ustedes, quienes tan gentilmente nos acompañan hoy. Los invitamos a usar el chat para compartir preguntas y comentarios sobre las presentaciones y sobre la discusión del panel conforme transcurra el webinar. Comenzaremos entonces con la presentación sobre el nuevo reporte de NRGI, Pemex y la transición energética, respuestas oportunas a retos crecientes, a cargo de 2 de las autoras del reporte, Fernanda Ballesteros y Andrea Furtado de NRGI. Fernanda dirige el trabajo de NRGI en México y forma parte del grupo de coordinación de transición energética de la organización. Ella también trabaja en iniciativas de investigación y promoción relacionadas con la gobernanza y la transición energética en empresas petroleras nacionales, así como con el litio y otros minerales de transición. Por su parte, el trabajo de investigación de Andrea se centra en la economía política de las transiciones energéticas y la extracción de recursos. Como analista de política de NRGI, Andrea contribuye al desarrollo de proyectos e incidencia sobre los retos y oportunidades de la transición energética para los países ricos en petróleo, gas y minerales. Y para la gobernanza, para producir tecnologías energéticas con bajas emisiones de carbono. Fernanda, Andrea, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Gaby, y gracias a todos, especialmente a nuestros panelistas, por acompañarnos el día de hoy en la presentación de este reporte sobre Pemex, en el que vamos a analizar algunos de los retos y oportunidades que tienen en el frente con la transición energética mundial que estamos viviendo. Con este reporte, nosotros pues queremos aportar a la discusión en 2 sentidos principalmente. En primer lugar, dar a conocer y crear mayor conciencia sobre el riesgo de transición para Pemex. Este riesgo de transición lo enfrentan las empresas petroleras en general, pero las implicaciones para el país cuando se trata de una empresa estatal como Pemex, en términos financieros, también de seguridad energética y desde una perspectiva social, lo hacen un tema crucial, no solo para la empresa, sino también para el país, para el gobierno y para los ciudadanos en general. La segunda aportación es presentar algunas estrategias o recomendaciones, sobre todo basado en comparaciones con lo que están haciendo otras empresas petroleras estatales y reconociendo también algunas de las particularidades de nuestras empresas. Y bueno, estas son algunas de las oportunidades que podrían presentarse, pero sobre las que sí hay que hacer mayor análisis también para conocer su viabilidad. La siguiente, por favor.
Entonces, sobre la relevancia de las empresas petroleras estatales, o NOx, por sus siglas en inglés, y me voy a referir así a ellas a veces en la presentación. La relevancia del tema de las NOx y la transición energética se da tanto por el impacto que tienen estas empresas en el cumplimiento de las metas de la crisis climática, pero también el papel estratégico que tienen en el desarrollo económico y social de los países productores de petróleo y gas. Estas empresas representan más del 50% de la producción de petróleo del mundo y sin embargo vemos que están avanzando de forma más lentas que las empresas, las grandes petroleras IOCs en sus planes de descarbonización. Y la complejidad de mover a empresas estatales, pues empieza desde el objetivo de este tipo de empresas petroleras, ya que no solo tienen un objetivo comercial, sino también que buscan garantizar acceso a energía, desarrollo económico, y el que tengan varios objetivos, pues empieza a ser también un reto para moverlas, además de que están atadas a ciclos políticos, lo que dificulta la planeación de largo aliento. Y esto únicamente para comentarles que en EnergyEye estamos muy conscientes de las diferencias y de los retos y ciertas oportunidades que tienen estas empresas estatales. Y la idea es compararlas entre sí sin pretender que sus problemas y soluciones van a ser a veces iguales entre sí, pero sobre todo van a ser distintas a las de las empresas petroleras privadas. Y este reporte de Pemex lo hacemos considerando el marco conceptual que ha desarrollado EnergyEye, la primera publicación sobre el riesgo de transición para las NOx se hizo en 2021. Es esta de Risky Bets, lo van a ver ahorita también en el chat. Presenta las apuestas arriesgadas que están haciendo las empresas estatales en proyectos de exploración y producción de petróleo y gas sin considerar el riesgo de transición. Y el riesgo de transición lo definimos y damos diferentes elementos que caracterizan a el riesgo de transición para las empresas petroleras estatales. La principal es la caída en la demanda y precio promedio mundial del petróleo durante las próximas décadas, ¿no? Y parte de la definición del riesgo es la incertidumbre sobre la velocidad y el grado en el que será esta caída. Andrea, que es coautora de este estudio, les hablará más sobre los diferentes escenarios, pero para anticiparles ahorita que nosotros en nuestro estudio consideramos el escenario de compromisos declarados, APS por sus siglas en inglés, de la Agencia Internacional de Energía, según el cual si los gobiernos mundiales cumplen con los compromisos climáticos que ellos mismos adquirieron, la demanda mundial del petróleo se reducirá a la mitad para el 2050. Y ojo que este es un escenario en donde ni siquiera se llegaría a cumplir el Acuerdo de París. Entonces, es incluso conservador de nuestra parte o no estamos apuntando a un escenario que sea el más idealista en términos de la urgencia de la crisis climática. La siguiente, por favor. Y bueno, en estos estudios comparados de apuestas arriesgadas, que se actualizó el año pasado, Pemex ocupó el puesto número 11 entre las 58 empresas petroleras estatales con mayor exposición al riesgo de transición. Encontramos que hay aproximadamente 10,000 millones de dólares en activos del upstream de Pemex, en producción de petróleo y gas, que no alcanzarían el punto de equilibrio. Y en este reporte además también incorporamos condiciones o características particulares de Pemex que también hacen que se incremente el impacto que la transición pueda tener en la empresa. Y esto es importante de considerar, pues a partir de una caída en la demanda y el precio del petróleo, hay que ver quiénes son las empresas que están mejor paradas para seguir de pie en un escenario en donde se van a requerir menos hidrocarburos. Y con estas condiciones, pues Pemex no parece ser de las empresas mejor posicionadas para hacerlo. Esto lo abordará también Andrea a detalle en su presentación. La siguiente. Pero en términos de dónde está parada Pemex en este momento en relación con el riesgo de transición, a finales del 2022
presentó su nuevo plan de negocios, en donde reconoce por primera vez y hace referencia explícita a la transición energética y reconoce riesgos relacionados con la contracción del mercado internacional de hidrocarburos. Menciona que una de las causas es el incremento de los vehículos eléctricos, también la tendencia a la baja de la demanda de plásticos por normatividad ambiental, pero se queda un poquito ahí, ¿no? En el reconocimiento de los riesgos, sin que vaya más allá de un análisis, una evaluación y cómo los va a enfrentar. Asimismo, en marzo de este año se publicó el plan de sostenibilidad de Pemex, que dan más detalles sobre algunos de los aspectos, pero enfocado en la reducción de emisiones, ¿no? No aborda este riesgo de transición en términos de la caída del precio y de la demanda. Y nosotros un poco lo que observamos en ese reporte es que realmente tiene una sola audiencia, que son los inversionistas en Pemex, y la presión por cumplir objetivos ESG, lo cual es un elemento a considerar en términos de riesgo de transición, pero creemos, como decía Gabriela, que es una discusión mucho más amplia que eso, ¿no? Y por eso nosotros buscamos ampliar esta discusión y poner en perspectiva también el riesgo que existe para México y para sus ciudadanos, y por eso la importancia de incorporar en la agenda pública e informar sobre este riesgo a los expertos que son ustedes y muchos en finanzas públicas, a la comunidad climática y expertos también del sector petróleo y gas. Y bueno, nada más la siguiente, por favor. Decirles que este es un objetivo que perseguimos desde Energy. Nuestros esfuerzos en este sentido de ampliar la discusión no nacen con este reporte. El año pasado, en abril, realizamos un taller con la comunidad climática y de petróleo y gas y presentamos una primera versión de este reporte. Hay una memoria también que es interesante ver y sobre todo nos deja de enseñanza que es necesario juntar a este tipo de expertos del mundo climático, del mundo energía, que tienen conocimiento complementario que puede sumar a la discusión y al interés público. Y bueno, como conclusiones de ese taller, se vio que es urgente seguir exigiendo mayor transparencia y rendición de cuentas sobre Pemex, más información y análisis sobre la viabilidad financiera y técnica de diferentes estrategias de diversificación. Y bueno, había esta creencia, sobre todo dentro del sector petróleo y gas, que la transición pues sería lenta, que Pemex seguiría siendo una empresa competitiva, y eso nos llevó también en parte a hacer análisis como mucho más enfocados en este escenario de APS de la Agencia Internacional de Energía para mostrar que es más real de lo que podremos pensar. Ahora sí, le doy la palabra a Andrea, coautora del estudio, para que nos presente el análisis que hicimos y luego le regreso yo con recomendaciones. Gracias, Fernanda. Bueno, como planteaba Fernanda, el punto de partida de nuestro análisis es que la transición energética mundial, y con mundial me refiero a nivel agregado, o sea, pese a la enorme disparidad que existe entre regiones, entre países, supone importantes retos para las empresas petroleras estatales. Y como mencionaba Fernanda, a esto nos referimos con el riesgo de transición, un concepto que no inventamos nosotros, sino que lo tomamos prestado del sector financiero para enfatizar el reto que supone una caída estructural, en este caso, de la demanda mundial del petróleo, dado diferentes cambios regulatorios, cambios tecnológicos, cambios reputacionales, la preferencia de los consumidores principalmente. Y la situación actual ha permitido que varios análisis internacionales planteen la probabilidad de que se acelere el ritmo de esta transición, con organizaciones dedicadas a, por ejemplo, modelar escenarios energéticos futuros y a generar estimaciones de demanda y precio, planteando cada vez más que la demanda mundial de petróleo probablemente alcance su máximo en esta década, como lo pueden ver en el primer gráfico. Y es importante enfatizar este punto, esto también lo señalaba Fernanda, dado que suele darse bastante resistencia por parte de distintos tipos de actores a reconocer y aceptar la posibilidad creciente del riesgo de transición. Y esto incluye, por supuesto, la resistencia por parte de las empresas petroleras estatales. Y en otro reporte que publicamos en español en enero de este año,
mostramos lo que dicen 21 empresas petroleras estatales sobre la transición energética, y ahí encontramos que de hecho no muchas incluso reconocen el riesgo de transición. ¿Qué tan rápido se electrifica el transporte vial? Es, por supuesto, uno de los factores claves en estas estimaciones, dado que representa más del 40% del consumo del petróleo en el mundo, y las ventas de vehículos eléctricos están creciendo de forma exponencial. Por ejemplo, en esta segunda figura que proviene del Global EV Outlook, publicado el mes pasado por la Agencia Internacional de Energía, se estima que las cuotas de venta de distintos tipos de vehículos eléctricos aumenten de menos del 20% en el 2023 hasta 80 y 100% en algunos modos en el 2030 y 35. Siguiente, por favor. Y una de las respuestas más frecuentes que solemos recibir cuando hablamos sobre el riesgo de transición en Pemex es que lo que pasa en el mercado internacional no es de mucha relevancia para una economía como la mexicana, que no parece vislumbrar una transición doméstica tan rápida como la de muchos otros países. Pero pese a que la demanda interna en México podría mitigar la caída en la demanda internacional, lo que suceda en el mercado petrolero mundial es muy importante para Pemex, ya que precios mundiales del crudo más bajo pueden disminuir el valor de las exportaciones y por lo tanto los ingresos de Pemex. Por otro lado, el precio que pagan los mexicanos por importar combustible y otros productos petroleros podría caer en la medida en que la transición energética mundial se acelere, lo que podría ser bueno quizás para los bolsillos de los consumidores mexicanos, pero malo para las finanzas de Pemex. Y respecto a las ventas domésticas de Pemex, su valor también podría disminuir, dado que la fórmula utilizada en México para calcular los precios de la gasolina, los precios del diésel, incluyen en sus factores promedios el precio spot de las gasolinas según precios de referencia internacionales. Eventualmente podríamos imaginarnos un escenario en el que el gobierno podría intentar desvincular la fórmula de estos precios de referencia para de alguna manera proteger a Pemex, pero es muy difícil imaginar que esto sea políticamente factible dado el rol fundamental de los combustibles en el gasto total de los hogares en México. Por lo tanto, incluso si la transición energética dentro de México es lenta, dado que, por ejemplo, la electrificación del transporte sea lenta, lo cual por lo demás sabemos que es incierto y que existe mucho debate al respecto, la caída internacional de los precios puede afectar profundamente la situación financiera de Pemex. Siguiente, por favor. Y las repercusiones que podría generar la actualización de este riesgo latente incluyen, por ejemplo, la pérdida de empleos entre los más de 10.000 colaboradores directos y 400.000 indirectos de Pemex, así como miles de trabajadores de compañías que brindan suministros o servicios a la industria, sobre todo en estados como Campeche, Tabasco y Veracruz. Según un análisis de Carbon Tracker, si la demanda mundial de petróleo cae en línea con el escenario de cero emisiones netas para 2050, los ingresos gubernamentales de la industria de exploración y producción petrolera podrían llegar a disminuir en México en 84% en las próximas 2 décadas. Y el aporte a la empresa, los ingresos totales del gobierno podrían reducirse del 18 al 3% aproximadamente. Y esto es importante porque en un contexto en el que sabemos que la aportación neta de Pemex a las arcas fiscales en 2023 ya fue negativa, una transición global acelerada podría entonces traducirse en aportes negativos netos sistemáticos por parte de Pemex. En términos de seguridad energética, la discusión es un poco más complicada, no es tan claro cómo la transición global podría afectar la seguridad energética en México, y hay al menos 3 elementos que a mí me parece relevante considerar en esta discusión, y los dejo planteado para invitar a la discusión sobre el tema. El primero, es importante considerar en qué medida la esperada caída en los precios mundiales que he venido señalando, así como los costos de refinación en México, pues se espera que hayan capacidades excedentes en las próximas décadas, podrían generar un escenario de más importaciones y más dependencia, pero más baratas. En segundo lugar, también se debe considerar cómo la retirada de inversionistas de un negocio menos rentable en México y en el mundo puede debilitar el acceso a capital necesario para producir suficiente petróleo que abastezca la demanda interna. Entonces, dificultando la capacidad de los proyectos domésticos de aportar efectivamente en la seguridad energética. Y finalmente, otro elemento que me parece que es muy importante considerar en esta discusión sobre seguridad energética es en qué medida el costo de producir energías renovables en el país disminuya, haciendo la producción de petróleo
doméstica orientada a satisfacer la seguridad energética comparativamente más costosa. Siguiente, por favor. Y como mencionaba Fernanda, en el análisis global que publicamos en Energy Eye en noviembre de 2023 y que ya también está publicado en español, revisamos proyectos de exploración y producción de gas y petróleo en los que 58 empresas petroleras estatales podrían invertir en la próxima década. Analizamos los precios o puntos de equilibrio, break-even prices de cada proyecto y los comparamos con los precios estimados de 3 escenarios distintos de la Agencia Internacional de Energía. Y en esta figura pueden ver los datos que mencionaba Fernanda, en el que 9.5 mil millones de dólares podrían dirigirse en el caso de Pemex a proyectos que no serían rentables bajo el escenario de compromisos anunciados claro, de compromisos anunciados en el que los gobiernos cumplen con sus compromisos climáticos, al menos los anunciados hasta ahora. Siguiente. Y varios proyectos grandes que Pemex podría desarrollar en la próxima década no alcanzan este precio de equilibrio en el escenario de compromisos anunciados, los que corresponden a una mezcla de proyectos nuevos o también a la expansión de proyectos que ya se encuentran en operación. Y algo relevante que recogemos de este análisis para el debate público en México es que algunos proyectos nuevos tienen precios de equilibrio relativamente bajos, por lo que desde una perspectiva puramente económica sería lógico que Pemex los desarrollara en comparación, por ejemplo, con otros proyectos ya operativos, pero con precios de equilibrio más altos. Sin embargo, por supuesto, se debe considerar cómo el tiempo que se demora en estos proyectos en comenzar a operar los expone más a la incertidumbre del cambio futuro en los precios, además de lo problemático que resulta promover proyectos greenfield nuevos desde un punto de vista climático y la observación de la Agencia Internacional de Energía realizada ya en el 2021 en el reporte Net Zero al 2050 de que no queda espacio en el presupuesto global de carbono para nuevos proyectos petroleros. Siguiente. En base a nuestro análisis global, como Fernanda mencionaba, Pemex ocupa el número 11 en cuanto al nivel de exposición al riesgo de estas 58 empresas petroleras que analizamos. Acá están las 20 con mayor exposición. Por lo tanto, al tener proyectos relativamente más costosos en comparación a otras empresas, es difícil de imaginarse que Pemex pueda estar entre las empresas que sobrevivan la transición energética hasta el final. Siguiente. Y el principal argumento de nuestro análisis, yo creo que esta es la clave, no es que la transición energética represente necesariamente el principal riesgo para Pemex. Más bien, lo que intentamos hacer es mostrar las implicaciones de este nuevo riesgo en un contexto donde la empresa ya enfrenta muchos desafíos. Siguiente. Y una de las raíces del problema es el descenso de la producción y los elevados costos. La producción de petróleo de Pemex ya viene cayendo desde el 2010 y según lo que muestran distintos escenarios que analizamos, es poco probable que esta situación cambie. La continua baja en la producción y esto es lo clave, la probabilidad de que esta siga cayendo independientemente de la transición energética y los altos costos de producción se suman a otros problemas, me imagino que bien conocidos por ustedes, como recientes apuestas en negocios poco rentables, en el sector de refinación, altos niveles de deuda, el hecho de depender del apoyo financiero del gobierno. Siguiente. Otro desafío clave que se puede agravar con la transición energética es la confianza de los acreedores. Y hasta el momento, inversionistas han mostrado interés en los bonos de Pemex, en gran parte dada la expectativa de que el respaldo gubernamental continuará. Sin embargo, esto podría cambiar en la medida en que los inversionistas tomen más en serio el riesgo de transición, tomen más en serio la necesidad de descarbonizar sus inversiones, aumentando, por ejemplo, la tasa de interés que le cobran a Pemex, haciendo, por lo tanto, prohibitivo el costo de endeudamiento o incluso simplemente no prestando ninguna tasa. Y ya hay indicios de que esto podría estar comenzando a ocurrir con o sin el riesgo de transición, probablemente el riesgo de transición aumentándolo, con publicaciones recientes señalando mayor preocupación de los inversionistas por la capacidad de Pemex de pagar la deuda y también la potencial pérdida de apoyo financiero del gobierno. Siguiente. Y finalmente, y los invito a leer nuestro reporte para conocer en detalle los argumentos que aquí estoy presentando de manera muy resumida, la transición energética mundial puede debilitar dos mecanismos que ayudan a estabilizar el sistema petrolero que lidera Pemex
pese a los profundos desafíos que la empresa enfrenta. El primer mecanismo son los relativamente altos precios del petróleo, que han generado suficientes recursos para sostener a la empresa pese a la caída en la producción, lo que a su vez ha aumentado las pérdidas y ha dificultado el acceso a inversiones necesarias para aumentar la producción, que en el fondo es el ciclo rojo que ustedes ven a la izquierda de esta figura. Y el segundo mecanismo es el apoyo financiero del gobierno, que sostiene la confianza de los acreedores, como mencionaba anteriormente, lo que corresponde al ciclo azul de esta figura, que muestra cómo ante un costo más elevado de la deuda, Pemex se enfrenta a mayores dificultades para obtener utilidades y sus pérdidas aumentan aún más. Sin embargo, estos mecanismos se ven amenazados por la transición energética, pues disminuirán, como les mencionaba, los precios del petróleo de manera estructural. El gobierno podría también estar financieramente mucho más limitado para apoyar a Pemex y, a su vez, los acreedores podrían perder la fe en la estabilidad de esta garantía estatal y preocuparse más por el riesgo de que los activos de la compañía queden varados. En este escenario que se complejiza, en nuestro análisis nosotros presentamos algunas estrategias iniciales para enfrentar mejor el riesgo que son importantes de considerar y discutir no solo en la conversación interna de Pemex, pero creemos también, y dadas las implicaciones económicas y sociales en México, en el debate público. Así que le devuelvo la palabra a Fernanda, que nos va a describir en más detalle estas estrategias. Gracias, Andrea. Bueno, y lo categorizamos en 3 estrategias para enfrentar el riesgo de transición. 2 que están dirigidas específicamente a Pemex y una tercera dirigida al Estado como dueño de la empresa y que tiene un rol fundamental en establecer objetivos y vigilar cumplimiento de los objetivos y del riesgo de transición también. La siguiente. Entonces, la primera estrategia tiene que ver con el reconocimiento y la evaluación que hace Pemex del riesgo de transición, ¿no? Como ya les decía, el último plan de negocios reconoce algunos de los riesgos, pero a la hora de la evaluación, o no hay evaluación, o al menos no se hace pública. Nuestras recomendaciones en ese sentido van, en primer lugar, a que lleven a cabo un análisis de escenarios en donde se presente información sobre estos análisis de riesgo de transición. Así lo hacen otras empresas estatales como Ecopetrol, Petrobras, Pertamina, la empresa estatal de Indonesia. Petrobras, por ejemplo, presenta un escenario que llama de resiliencia, en el que calcula el precio de petróleo en $35 por barril en el largo plazo, y así lo publica en sus reportes. La segunda recomendación para este componente es divulgar los datos de las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que si consideramos que los proyectos intensivos en emisiones se vuelven más riesgosos y que negar o publicar esta información ya no va a ser una opción para Pemex, ¿no? En primer lugar, por obligaciones regulatorias de la autoridad del regulador financiero en Estados Unidos, la SEC, y también porque hay una revolución en los datos y en la difusión de esta información, ¿no? Y es muy claro en el caso de emisiones de metano, en donde ya terceros identifican desde una tecnología satelital los grandes emisores, entre ellos está Pemex. Y la tercera recomendación es asegurarse que además de la difusión y análisis de esta información en sus planes, también esté en sus estados financieros, ¿no? No solo en los instrumentos de planeación. El último reporte de Pemex a SEC, el regulador financiero de Estados Unidos, que es donde presenta pues, la información más completa de sus riesgos, menciona en el mismo sentido que en el plan de negocios, pero no hay un análisis, y esto sí sería una diferencia en términos de cómo maneja Pemex estos riesgos. La siguiente, por favor. Luego, sobre las formas de mitigar el riesgo de transición, también damos algunas estrategias a partir de lo que hacen otras empresas. Una estrategia que se ha visto en algunas de las petroleras internacionales es perseguir el valor y no el volumen, es decir, no necesariamente están invirtiendo en los proyectos más grandes y más costosos,
Además, lo que decía Andrea, de que hay que considerar que entre que se hace un descubrimiento y se produce, hay en promedio 7 años que también se deben de tomar en cuenta en términos de estos escenarios de precios. Y bueno, ahí en la tabla que les presentaba Andrea, solo por darles un ejemplo, destaca como casos como el de Cante, de proyectos de Pemex. En la CNH recientemente aprobó cambios en los planes para invertir en este campo, y en nuestro estudio es el proyecto con el precio de equilibrio por mucho más elevado, ¿no? Entonces, lo consideraríamos una apuesta arriesgada, y esto no quiere decir que esta información que brindamos sea concluyente, pero sí puede servir como un indicador, como una alerta que tendría que al menos estarse reconociendo tanto en Pemex también como en el regulador, en la CNH, al revisar estos proyectos. Y bueno, la siguiente recomendación para la mitigación es reducir emisiones operacionales. Y aquí en su último plan de sostenibilidad que publicó en este año Pemex, da algunos detalles, pero no integra las estrategias de cómo lo va a financiar. Entonces, esto es pues clave, ¿no? Sabemos la situación financiera en la que está Pemex y necesitamos saber cuáles son las estrategias de financiamiento para saber que esto sí va a suceder. Y también creemos que debe de tener metas más ambiciosas. Al final, las metas de Pemex son emisiones en términos relativos y no absolutos, y esto ya en otras empresas petroleras pues no es el caso, ¿no? Y también aquí la relevancia de la transparencia para difundir la información a nivel de proyecto, ¿no? Esa es como lo que se recomienda, no solo para efectos de transparencia, sino también para cambiar, empujar cambios operativos e ir haciendo un cambio en la cultura al interior de Pemex respecto de difundir su información y dar resultados, ¿no? La tercera sería las opciones de diversificación, que probablemente aquí es donde hay más expectativa, pero también, como les decíamos en el taller, se concluyó pues que se necesita más conocimiento sobre la viabilidad técnica y financiera de diferentes estrategias de diversificación para Pemex. En ese taller se habló sobre petroquímica, sobre biocombustibles, sobre hidrógeno, sobre amoníaco verde, sobre cogeneración, sobre energía geotérmica y sobre energía eólica marina, que está muy bien que todas esas sean posibilidades, pero se necesitan analizar las capacidades financieras, institucionales y técnicas. Y creo que una característica muy particular de México es también ver cómo va a ser la coordinación entre CFE y Pemex, ¿no? Estas empresas, si ambas están llamadas a tener un papel fundamental en avanzar en la transición energética, va a ser necesario que tengan una visión coordinada e integrada y un plan de acción que defina el papel de cada empresa. Y bueno, nada más, también creo que en las expectativas que haya sobre estas opciones de diversificación es importante también considerar, por ejemplo, en México se habla mucho de las capacidades que existen para ampliar la línea de negocios de petroquímica, y yo creo que sí, y bueno, ahorita nos va a hablar más Andrea Andújar seguramente de esto, pero también hay que considerar que solo 12% de la demanda actual de hidrocarburos se destina para este propósito, y muchas empresas están ya siguiendo estas estrategias, ¿no? Entonces, también en las opciones de diversificación hay que hacer este análisis de que no haya una sobreinversión, sobreoferta de petroquímicos, que también lo haga una apuesta arriesgada. Y bueno, por último, la siguiente ahora sí, sobre las recomendaciones al Estado mexicano. Nuestra primera recomendación es para la Secretaría de Energía, que debe de asumir un rol planificador de la transición en el que considere el riesgo de transición y también considere cómo construir sinergias entre las empresas estatales de energía, Pemex, CFE, incluso Litio para México. La segunda recomendación
es para la Secretaría de Hacienda, en donde debe de cambiar la forma en cómo se justifica y se recibe las condiciones para el apoyo financiero a Pemex. Esto en aras de la responsabilidad fiscal y la transparencia en la gestión de recursos públicos. También ahí en el reporte verán más detalles sobre estas propuestas, pero aquí, por ejemplo, una opción podría ser como condición para Pemex explicitar el análisis de escenarios y planes de mitigación que tienen respecto al riesgo de transición. Y también habría que considerar el rol de los reguladores energéticos, ¿no? Que como parte de sus procesos de aprobación y verificación de los proyectos, se considere el riesgo de transición, tomando en cuenta estos diferentes escenarios de precios. La siguiente. Y no hay que olvidar que, además de que estas entidades sirven como, tienen un papel en la política energética, hacendaria, regulatoria, todas relacionadas con Pemex, tanto CENER como Hacienda como el Congreso son las entidades que tienen un papel en la determinación y supervisión de la política de propiedad de la empresa. Entonces, parecería que en este contexto de transición y por las condiciones en las que está Pemex, incluso habría que replantearse los objetivos principales de la empresa, pero en todo caso, lo que sí debe ocurrir es que con este marco al menos exista una mayor rendición de cuentas en la toma de decisiones de Pemex, y eso es algo que también se tiene que hacer desde el Estado. Y bueno, pues nada más para concluir, retomando el objetivo de este reporte, decirles, ¿no? El primer mensaje como ojo con estas apuestas arriesgadas. La transición puede agravar la crisis en México y llevar una crisis para México, en Pemex, perdón, y llevar una crisis para México si se continúa dando un apoyo sin condiciones. En esta situación hay menor espacio para error, entonces la toma de decisiones en Pemex, pues es fundamental que se tomen decisiones mejores de lo que se ha venido haciendo y mayor transparencia también y claridad en cuanto a cómo se considera el riesgo de transición. Pero bueno, no quisiéramos nada más dejarles ese mensaje negativo, sino ver que hay una oportunidad para México que también tiene muchas condiciones en apostar por un futuro más allá del petróleo. Además de que la transición global es un factor externo, entonces, pues eso hay que meterlo en la consideración de la política energética, ¿no? No depende de nosotros lo que vaya a suceder, la velocidad de la transición global. Hay que apostar y el gobierno debe de apostar e invertir por la transición doméstica en nuestro país, por la electromovilidad, por generación de energía renovable. Y las empresas estatales pueden ser instrumentos, pueden ser herramientas que ayuden a esos objetivos, pero debe de haber un eje definido en la transición energética y hacer este llamado colectivo a seguir ampliando la conversación sobre el impacto de la transición energética en Pemex desde las finanzas públicas, desde la comunidad climática y muy importante también incorporar a las regiones petroleras que como ya decíamos a lo largo de la presentación, pues sí van a ser las que podrían resultar más afectadas y vulnerables ante esta situación. Y con eso ya, Gaby, termina la presentación del reporte. Muchísimas gracias, Fernanda y Andrea, por tan interesante presentación, por darnos tanto que considerar y que pensar. Sin duda ya habrán muchas preguntas y comentarios y los invitamos a irlos colocando en el chat, que ya está habilitado. Nos disculpamos, tuvimos una pequeña dificultad técnica, pero ya está operativo. Así que ahí los vamos leyendo. Bueno, ahora rápidamente me gustaría pasar a al formato panel que les mencioné anteriormente y invitar a nuestra primera panelista, Isabel Studer. Isabel, estás en pantalla. Bienvenida. Se apagó. A ver, regresa, por favor. Mientras Isabel se conecta, se las presento rápidamente. Isabel es la presidenta de Sostenibilidad Global, una organización mexicana sin fines de lucro comprometida con promover iniciativas estratégicas en materia de sostenibilidad, incluida una transición energética justa.
Isabel también trabaja a favor de la electromovilidad en México. Es un gran gusto contar con tu presencia, Isabel. Bienvenida. Mi pregunta, Al contrario, gracias sí. por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy honrada y quiero comenzar realmente felicitando a NRGI por este esfuerzo extraordinario en un momento muy oportuno, como ya se dijo, de coyuntura electoral y de un cambio de gobierno para analizar este tema que es crucial para esta agenda de la transición energética. Bueno, aquí ya se ha hablado suficientemente en el reporte y es uno de los puntos de partida sobre el impacto que tiene esta disrupción global en torno a el surgimiento de los vehículos eléctricos como uno de los ejes centrales no solamente atender a la emergencia climática, sino también de un cambio geopolítico a nivel mundial. Aquí podemos ver estas tendencias que ya se mostraron anteriormente, de cómo en apenas unos años, y esto sí es importante decirlo, precisamente por las preguntas que se hace este reporte, es que en un breve corto de tiempo, hemos pasado en menos de una década de prácticamente nada en términos de vehículos eléctricos a 18 millones de vehículos eléctricos vendidos en 2023, lo cual representa el 18% de las ventas totales de vehículos. Esto ya también se mencionó. Esto, por supuesto, tiene implicaciones muy importantes en cómo son las proyecciones hacia el futuro de este sector de transporte terrestre. Podemos ver que el Rocky Mountain Institute hace proyecciones también muy aceleradas de cómo antes del 2030 más del 50% del mercado de vehículos será dominado por los vehículos eléctricos. Esta es una transición muy disruptiva y obviamente tendrá implicaciones sobre los vehículos de combustión interna que, como sabemos, utilizan gasolina y diésel. Pero más allá de este punto de las ventas de vehículos como proporción de las ventas totales, la misma Agencia Internacional de Energía nos da datos de cómo las existencias o el inventario de vehículos en el mundo se va a transformar de manera muy importante, aun si tomamos los escenarios más conservadores de los que ya hablaba antes Fernanda. En un escenario conservador, si los países cumplen lo que dicen que van a hacer para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, los vehículos eléctricos no nada más tendrían una proporción importante de los mercados año con año, de los mercados de vehículos nuevos, sino que el stock, los inventarios de estos vehículos y sobre todo de los vehículos de combustión interna se verían afectados de manera muy significativa, como se muestra en esta gráfica, llegando probablemente en el escenario más ambicioso a casi el 50%, o sea, la mitad de los vehículos que circulen en el mundo siendo vehículos eléctricos. Aquí ya se habló, obviamente, de la importancia y el impacto que tendrán estos distintos escenarios en la demanda de barriles de petróleo. Esta gráfica muestra muy claramente que al 2030, pues tendríamos en el escenario más ambicioso, más o menos unos entre 8 y 10 millones de barriles de petróleo diarios que serían desplazados por la electromovilidad, pero pudiendo llegar incluso a los 16 millones de barriles diarios. Creo que el promedio que se presentó en el estudio era de 10 millones de barriles, pero sí habrá que mencionar que esta transición acelerada es muy posible que estos niveles se vean rebasados
aún más rápidamente por una cuestión de disrupción tecnológica y los niveles de competencia que estamos viendo, sobre todo por la llegada de los vehículos chinos que tienen un impacto no solo en China mismo, sino a nivel mundial por la caída estrepitosa del costo de las baterías, pero sobre todo por el costo de los vehículos eléctricos. Y aquí nada más mencionar rápidamente del lado derecho qué tipos de vehículos estamos viendo que serían el eje de esta transición, porque se habla mucho del transporte público y la importancia que el transporte público deba tener, pero si queremos alcanzar estos niveles de reducción de emisiones y por supuesto, alcanzar los compromisos más ambiciosos para estabilizar la temperatura, estamos viendo que son los autos eléctricos en sí personales que serían el eje de esta transición. Para finalizar con estos datos, simplemente decir que en otros análisis del Rocky Mountain Institute podemos ver que incluso la demanda de petróleo pudiera ser que caer todavía más, no solo por el impacto de los vehículos eléctricos, sino por las necesarias políticas en materia de eficiencia vehicular y eficiencia en los combustibles, como podemos ver en esta gráfica. La reducción en la demanda de combustible también se vería afectada por las normas de eficiencia que cada vez son más estrictas. Acabamos de ver los nuevos estándares que se adoptaron en Estados Unidos, también en Europa, y bueno, pues esto nada más es una tendencia que llevará a una disminución de la demanda petrolera aún más marcada de la que ya se ha comentado. A mí me gustaría rápidamente, porque no vamos a tener tiempo, ver cuáles son, como ya se dijo, los riesgos en el caso de México son muy altos, sobre todo para el sector transporte. Aquí vemos que la demanda de combustibles líquidos en México, el 100% se destina al sector transporte. No serían otras industrias, no serían otros sectores, sino el sector transporte en lo fundamental que se vería afectado. También esta gráfica nos permite ver que ha habido en los últimos años pues un aumento vertiginoso en la demanda de combustibles líquidos, al tiempo que Pemex ha pasado de suministrar más de 2/3 partes de la energía fósil en general, bueno, una gran parte los combustibles fósiles, porque se ha reducido también la producción de gas, pero podemos ver que hoy Pemex, según esa línea verde que ven ahí, pues tan solo suministra casi la 1/3 parte de esos combustibles. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, es importante porque estamos cada vez dependiendo más, como se dijo, de las importaciones de combustibles, de gasolinas, de diésel y de turbocina para satisfacer 2/3 partes del mercado mexicano. Y finalmente, este otro punto del que ya se habló, pero creo que vale la pena subrayarlo, el hecho de que las actividades de refinación en Pemex representan una pérdida neta promedio por barril de petróleo crudo procesado de $35 por barril, que comparado con otras empresas internacionales, pues obviamente es uno de los más altos. Esto pues explica en gran parte la situación financiera de Pemex y las dificultades en que se encuentra. Entonces, para mí, decir y subrayar que la electromovilidad, bueno, más que un riesgo, es una oportunidad para Pemex. ¿Por qué? Considerando estos datos, y si la electromovilidad o la apuesta en la electromovilidad en México se enfocara al mercado nacional y no nada más al mercado externo, es decir, porque ya producimos vehículos para el exterior, pero si tuviéramos una apuesta a la electromovilidad en México junto con medidas de eficiencia energética en el sector transporte, pudiéramos reducir la demanda de combustibles, de gasolina y diésel, reducir las importaciones de estos combustibles, reducir obviamente los impactos ambientales, en especial la generación de combustóleo que se provoca por el sistema de refinación ineficiente que tenemos,
reducir las pérdidas financieras asociadas a la refinación, y esto le daría un espacio y le daría tiempo a que Pemex se concentre en actividades de mayor rendimiento y que pueda definir un plan para ver cuáles son las refinerías que se deben cerrar gradualmente, que contaminan y que pierden más dinero. Finalmente, esta Gracias, apuesta Isabel. en Le voy a pedir que por favor electromovilidad. vaya cerrando. Sí, Lamentablemente estamos cortos de ya tiempo. con Gracias. esto cierro. Y finalmente, esta apuesta a la electromovilidad pues nos llevaría a movilizar inversiones internacionales y nacionales en el sector automotor, aprovechando el nearshoring, y obviamente movilizar financiamiento internacional para la transición energética. Con esto acabo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Isabel, por recordarnos que la transición no solamente conlleva grandes desafíos, sino también grandes oportunidades, como en el caso de la electromovilidad en México. Mil gracias. Quisiera invitar a nuestro siguiente panelista, por favor, Pablo Zárate. Lo vemos en pantalla. Pablo es Senior Managing Director en FTI Consulting y dirige la práctica de comunicación estratégica para México. Su práctica se enfoca en sectores de energía, industria e infraestructura. Bienvenido, Pablo. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y me sumo 100% a lo que decía Isabel. Muy impresionante el reporte, muy oportuno. Me parece que están haciendo en Energy ahí un trabajo realmente espléndido. Entonces, a mí me gustaría empezar felicitándolos y celebrando que este tipo de trabajo se ponga sobre la mesa en un momento tan importante, que es un momento que podría ser bisagra para la energía en nuestro país. Muchísimas Entonces, gracias. felicidades y gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Gracias, Pablo. ver, El informe, perdón, sí. el informe señala que un enfoque equilibrado, ¿no? Que dé prioridad tanto a la viabilidad económica como a la sustentabilidad ambiental, podría conducir a una mejor estrategia de mitigación del riesgo de transición, ¿no? Tanto para Pemex como para la economía mexicana. ¿Estás de acuerdo con esta conclusión? Y en ese sentido, ¿ves una necesidad de reevaluar el tamaño de Pemex a partir de una lógica que integra lo económico con lo ambiental? Bueno, el tamaño y la estrategia. Porque, a ver, Pemex es una empresa muy contreras. Si lo ves como lógica estratégica, el portafolio de Pemex está posicionado en términos económicos hacia donde normalmente no se le recomienda estar posicionado a las grandes empresas de producción de crudo. Es decir, tiene un montón de campos chiquitos, sigue poniendo el foco en los campos terrestres que le gustan mucho a partir de esta administración. En fin, toda la lógica tradicional que esperarías de una petrolera, de los cánones de hacia dónde se mueve el mundo de la eficiencia y la competitividad, Petróleos Mexicanos está yendo en contrasentido. También está yendo en contrasentido desde la perspectiva de refinación, donde hemos visto, pues, en términos generales, desinversiones, a menos que tengas una posición dominante en hubs petroquímicos y de refinación del mundo. En general hemos visto desinversiones de las grandes petroleras de ese aspecto específico, o solamente cuando le logran sacar partido a la lógica de integración vertical. Petróleos Mexicanos no está siguiendo eso, sino desarrollando pues una refinería que es bastante cuestionable en los términos estratégicos de la aportación que va a hacer a la lógica central de Petróleos Mexicanos. Pero no solo es la lógica de portafolio, sino también la lógica de productos, ¿no? Si ves, pues el foco de muchas petroleras se ha ido moviendo hacia el gas, impulsados no solo por la lógica económica, sino por la lógica ambiental. Y Petróleos Mexicanos sigue siendo una empresa que su producción desde la perspectiva upstream sigue siendo, pues, netamente de crudo, con algunos chispazos de gas por ahí, pero realmente es una empresa de crudo. Y desde la perspectiva de refinación, quizás aquí es más una lógica de falla en la ejecución de la estrategia. Estamos produciendo más combustible que gasolinas. Entonces, todas esas cosas son absolutamente contrarias de lo que esperarías de una petrolera. Ahora, esto es lógica puramente económica. Cuando le ponemos la lógica ambiental, el problema es doble.
porque en cada uno de los eslabones que mencionaba, lo lógico sería moverte hacia el otro lado de la ecuación si quieres seguir la corriente de la mitigación del cambio climático. Hoy es ampliamente reconocido, por ejemplo, que necesitas, bueno, que la producción costa afuera y específicamente la producción de aguas profundas pues, genera menos emisiones de metano, menos emisiones de gases de efecto invernadero en general. Entonces, lo que esperarías es que una petrolera que quiere nadar aprovechando la corriente global, pues vaya y se posicione en las partes del portafolio que le permitan mostrar sus credenciales verdes, hacer más dinero y pues en general ser una empresa que ofrece una propuesta de valor societal a los mexicanos. Entiendo que luego las petroleras nacionales no tienen la misma lógica económica, pero una propuesta de valor societal para los mexicanos mucho más rica, mucho más interesante y mucho más positiva. Entonces, desde luego que el planteamiento que haces, Gabriela, es muy importante. Si hoy tenemos muchas cosas en el portafolio que nos están haciendo nadar en contracorriente, que nos están haciendo contaminar de más, que nos están haciendo además perder dinero mientras contaminamos de más, vaya, una lógica realmente injustificable, pues creo que sí sería momento de buscar un redimensionamiento del portafolio que utilizando esta doble lógica rebalancee, reoptimice y repiense cómo se ve Petróleos Mexicanos hacia adelante. Es muy importante ver que muchas de estas cosas pues no es que estén destinadas a perder valor en sí, es Petróleos Mexicanos con la lógica y con la estructura que tiene no puede encontrar valor positivo en ello, ¿no? Un gran ejemplo es los campos chicos, el 15% de campos chicos, te puedes desprender de ellos y hay por ahí algunos análisis interesantes de Welligence que dicen, pues eso te generaría 18 mil millones de dólares de valor transaccional y si ves el agregado de valor adicional para la hacienda pública mexicana, estamos hablando de 150 mil millones de dólares a valor presente neto. Entonces hay muchas cosas que hacer para redimensionar y repensar a Petróleos Mexicanos que están ahí, son complicados de estructurar más o menos. Lo que son muy complicados de lograr es que pasen las restricciones políticas del pensamiento que se inserta en cada uno de los ciclos electorales. Para no ocupar tiempo de más, Gaby, nada más cerraría con un planteamiento específico de esto, que es a veces pensar que estas restricciones políticas siguen operando sobre el sistema energético mexicano hace que muchos de nosotros perdamos el optimismo. Digamos, no, hombre, las cosas no van a cambiar. Pero si uno es realmente minucioso y ve el discurso que está en este momento, es muy distinto al discurso que había hace 6 años. La lógica de la sustentabilidad está presente en todas las campañas. Podemos tener diferencias, podemos tener, desde luego, las candidatas y el candidato tienen diferencias entre sí, pero sí hay una lógica y un consenso de que las cosas tienen que cambiar relativamente rápido. Y luego tienes una condición que es muy importante poner sobre la mesa, que es pues una necesidad de reestructura relativamente acelerada en Petróleos Mexicanos, ¿no? La nota está famosa de Hacienda diciendo necesitamos darle como 40 mil millones de dólares a Pemex para que sea un salvavidas que le permita pues tener oxígeno para la próxima administración. Ahí creo que es el momento para pensar cómo se condiciona ese apoyo para que detone todos estos cambios y vuelva a Pemex una empresa que ofrece un valor, una propuesta de valor societal completamente distinto a lo que está haciendo ahora, que yo tengo la impresión de que francamente está destruyendo valor societal en vez de creando. Muchísimas gracias, Pablo. Aportes interesantísimos y me encantó también este llamado que nos haces a valorar, a no perder el sentido de optimismo con respecto a los cambios que se podrían vislumbrar. Muchísimas gracias. Me gustaría invitar también ahora a Adrián Dual, nuestro tercer panelista, quien es investigador en el Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia y en el Centro para los Estados Unidos y México del Instituto Baker de la Universidad de Rice. Su trabajo se centra en la intersección de la economía política
y los temas de desarrollo y políticas públicas asociados al sector energético de México, América del Norte y América Latina. Bienvenido, Adrián. Gracias por acompañarnos. Adrián, mi pregunta para ti, tú has escrito mucho sobre posibilidades de diversificación para Pemex, dentro y fuera de la cadena de suministro, y desde ya Fernando se refirió a algunas opciones, como petroquímica, amoníaco verde, entre otras, ¿no? ¿Crees que Pemex debería invertir, a pesar de lo que se señala en el reporte, que únicamente un 12% de la demanda de hidrocarburos va a petroquímica, ¿no? Y que otras empresas, muchas empresas, ya están transformando sus plantas para este propósito? ¿Cómo ves tú esta situación en el contexto de diversificación? Hola Gabriela, buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y me sumo a las felicitaciones que mis compañeros panelistas han hecho, ¿no? A María Fernanda, a Andrea por ese reporte tan oportuno que contribuye enormemente a la discusión sobre el sector energético de México y el futuro de Pemex y puede dar paso pues a un debate más rico, ¿no? Y en cuanto a tu pregunta, a mí me gustaría empezar diciendo de que en este tema sobre la transición energética, yo lo veo como haciendo una analogía, eh, como un maratón, no es una carrera de 100 metros planos. O sea, el nombre del juego se llama largo plazo. Y en ese sentido, creo que un país como México, con los niveles de desigualdad que tiene, no puede darse el lujo de dejar de apostarle al desarrollo de sus hidrocarburos de manera prematura. Yo creo que está en las mismas condiciones que muchos otros países en el mundo. Y esto para recordar que países como México y muchos de los países en América Latina están en términos de la transición energética donde muchos países avanzados quisieran estar en 20, 30 años. Yo creo que ese punto no hay que olvidar. Ahora, en relación a las oportunidades de la transición energética, yo creo que pues no solamente hay oportunidades, también hay riesgos, al tiempo de que se va a continuar apostando por los hidrocarburos, que es lo que anticipo en México. Hay espacio para que México apueste también a la transición energética. Y hay algo que Pemex y la CFE y el gobierno de México deberían de estar tomando en cuenta en cuanto a lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Me refiero a la ley para la reducción de la inflación, ¿no? La cual es una ley que contempla apoyos por cientos de miles de millones de dólares para construir cadenas de suministro más resilientes, más globales, menos dependientes de China y obviamente acelerar la transición energética. Cuando uno analiza, por ejemplo, la estructura del comercio mexicano de commodities energéticos, podemos observar que básicamente México exporta crudo e importa una gran cantidad de productos, ¿no? Desde gas natural, diésel, gasolinas, etcétera. Entonces, el riesgo que yo veo de no apostarle a la transición energética y de las oportunidades que esto implica, en el siguiente sexenio, yo veo a México, por ejemplo, importando también combustibles sustentables desde Estados Unidos. Ese es uno de los riesgos, ¿no? Y bueno, entonces hay que anticiparnos a ello y una oportunidad, pues yo la veo en la parte del hidrógeno verde, el amoníaco verde. Yo creo que hay muchas personas que coinciden con eso, ¿no? Ahora, en cuanto a tu pregunta sobre la diversificación de petróleos mexicanos, y la apuesta que podría hacerle hacia la petroquímica, yo creo que es un área en la cual, pues es la que básicamente en donde más valor agregado idealmente se agrega a los hidrocarburos. Y yo creo que hay mucho que hacer en ese sentido, porque, bueno, me voy a permitir, ¿cómo se llama?, compartir unas gráficas rápidamente. Rápidamente, Adrián, por favor. Muchas gracias. Sí, como pueden ver, pues la producción de petroquímicos en México no solamente ha venido declinando en este sexenio, pero durante los últimos 4 sexenios.
Y bueno, aquí podemos ver los derivados del etano, metano, aromáticos y propileno, que son las principales cadenas de petróleos mexicanos. Y el nivel de producción del 2023 probablemente sea el más bajo en las últimas 4 o 5 décadas, ¿no? Entonces, yo veo que en la parte de la cadena del etano y metano, pues son las oportunidades pues más valiosas o que Pemex debería de explorar. Por ejemplo, vemos aquí los niveles de producción al 2023 y son los más bajos desde el 2010, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí hay mucho por hacer y que es una de las apuestas a las que las candidatas, por ejemplo, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez han expresado, ¿no?, su interés en desarrollar la industria petroquímica de Pemex, ¿no? Ahora, esta es una oportunidad y yo creo que hay bases para poder hacerlo. Uno de los grandes problemas de la industria es el suministro de precursores, ¿no? En este caso, gas natural para la cadena del metano y etano para la cadena del etileno. Y yo creo que últimamente están dando pasos en ese sentido, ¿no? Hay una empresa privada construyendo una terminal para importar etano. Pemex también tiene proyectos para, una empresa privada en asociación con la CFE tiene proyectos para llevar más gas natural a la zona, al sur de Veracruz, y bueno, y al resto del sureste de México, ¿no? Y bueno, y la petroquímica es una de las áreas, yo creo que Pemex le puede apostar, ¿no? Sin embargo, aquí creo que cabe hacer un paréntesis en cuanto a hasta qué punto Pemex se puede diversificar, porque desde siempre le hemos dado la responsabilidad de Pemex de desarrollar toda la cadena de valor. Ahora, ¿existe el espacio fiscal o dentro del presupuesto de Pemex para apostarle a otras áreas? Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? Pero además de la petroquímica, eh, muchos están entusiasmados con el potencial del hidrógeno verde. Yo creo que soy uno de ellos, ¿no? La gran mayoría de los proyectos en el mundo están orientados a la exportación. Sin embargo, yo creo que a nivel local hay condiciones para industrializar ese hidrógeno verde, ¿no? O sea, Pemex lo utiliza en varios de sus procesos, pero también podría eh, ayudar a países que precisamente no tienen gas natural y para producir fertilizantes nitrogenados. No muchos, por ejemplo, de los 10 mercados de importación más grandes de América Latina, 8 tienen como socio comercial o principal proveedor de fertilizantes nitrogenados, urea, a Rusia, ¿no? La agricultura mexicana está más cerca del Kremlin que de Washington, por ejemplo. Rusia continúa siendo el principal proveedor de urea o fertilizantes nitrogenados. Entonces yo creo que esa es una área de oportunidad y veo, por ejemplo, en el istmo de Tehuantepec, una zona rica en, ¿cómo se llama?, en recursos eólicos, una zona que podría, por ejemplo, en un futuro, a largo plazo, desarrollar la producción de hidrógeno, ¿no? Y en el norte del istmo de Tehuantepec, en la zona sur de Veracruz, donde está la infraestructura y el expertise petroquímico y para la producción de fertilizantes, pues la posibilidad de que ahí sea donde se transforme ese hidrógeno verde en amoníaco verde y en fertilizantes nitrogenados. Entonces, yo creo que ahí lo dejo para continuar la conversación. Muchísimas gracias, Adrián. Muchísimas posibilidades para seguir conversando y explorando. Muchísimas gracias por ello. Yo quería, estamos cortos de tiempo, pero no me aguanto la curiosidad de hacerte una pequeña pregunta y veo que más o menos también está siendo planteada en el chat, así que me tomo la libertad de preguntártela rápidamente. Y es que pues tenemos el lujo de tener un panelista que es de uno de los estados petroleros. Tal vez nos puedes compartir un par de cositas de cómo tú verías el cambio, la transformación que podría sufrir, ¿no?, Veracruz en el contexto de una transición. ¿Cómo se sentiría ahí en la economía local? Rápidamente, Pues yo por favor. creo que primero debería de haber la voluntad política para hacerlo, lo cual yo no la he visto en muchos sexenios, ¿no? Bueno, si no ha habido voluntad política para transformar o reformar a Pemex, bueno, eso me lleva a pensar de que necesitamos voluntad política para eh, modificar la vocación productiva de las zonas petroleras, ¿no? Y a nivel local tampoco se ha hecho gran cosa, ¿eh? Por ejemplo, uno observa lo que ocurre en Tabasco o en Campeche y podemos ver de que a pesar de la caída de la producción petrolera y de los precios del petróleo,
Campeche continúa apostándole al crudo, ¿no? O sea, en el 2010 creo que alrededor del 8% o sea, la contribución de la economía de Campeche a la economía nacional andaba alrededor de 8%, 7% en 2010, ¿no? Hoy anda alrededor de menos del 3%, ¿no? Y eso te dice que pues no les ha quedado el 20 de que se tienen que diversificar, ¿no? Y por ejemplo, estoy editando un libro que se llama Geografía de la Energía en México y hay un artículo en donde se compara, por ejemplo, la producción del valor de la manufactura a nivel estatal, ¿no? Y gracias al gas natural, por ejemplo, el epicentro manufacturero del sur de México es Puebla. Acaba de rebasar a Veracruz, ¿no? Y si puedes ver en Campeche, Campeche produce gas natural, pero no lo transforma. Y Puebla, que no produce gas natural, lo transforma, ¿no? Entonces, eso te habla de las vocaciones, lo difícil que es, ¿cómo se llama? Modificar las vocaciones productivas de los estados. Muchísimas gracias, muy interesante. Definitivamente los impactos en las zonas petrolíferas es algo que todavía no ha ingresado al debate con gran fuerza. Antes de abrir el espacio para preguntas que ya se están dando en el chat, quería hacer una rueda súper rápida, una segunda rueda súper rápida con cada uno de ustedes, con una pregunta que está bastante presente en la coyuntura actual, en el debate actual, y es el tema del apoyo financiero que Pemex requiere, ¿no? A su parecer, ¿qué condiciones habría que ponerle a Pemex para seguir apoyándolos? Desde luego, desde el presupuesto público. A ver, les doy el desafío de responder en 1 minuto y medio cada uno. ¿Quién quiere comenzar? Creo que Isabel abrió el Si no micrófono. hay, Oh, Pablo, adelante. sí, Adelante. si no hay voluntarios, yo me animo. A ver, yo creo que tiene que ver con este concepto de redefinir su propuesta de valor societal. Es claro que hoy Petróleos Mexicanos está dilapidando recursos, independientemente de cuál sea el corte de caja que hagamos. Uno, es claro que pierde dinero. Dos, es claro que muchas de las apuestas que está haciendo son apuestas perdedoras de dinero que van a exponenciar estos factores hacia adelante. Y tres, es claro que no hay fecha de caducidad para esas estrategias. Entonces eso se tiene que descontinuar. Eh, Entiendo que Petróleos Mexicanos, como le gusta decir al presidente, tiene una dimensión social y no se debe de evaluar solamente con la frialdad de los pesos y centavos neoliberales, pero ahí también hay fallas muy graves. Los estándares de seguridad de Petróleos Mexicanos son malísimos. En plena pandemia emergió como la compañía con el peor track record. En ninguna otra compañía se murieron tantos empleados como en Petróleos Mexicanos. Sí es cierto que está generando que genera una gran cantidad de empleos en el país, pero muchas veces son empleos que no están bien remunerados y que vienen con condiciones laborales francamente empobrecidas. Entonces, por donde le rasques, hay un valor social de Pemex que se está diluyendo. Sigue anclada en la gloria del pasado, de las épocas del pico de producción de Cantarell y demás, y eso se tiene que transformar. Entonces, yo creo que las condiciones tienen que ser condiciones holísticas y por supuesto que la sustentabilidad debe estar en el foco. Yo no sé si diría que Petróleos Mexicanos tiene que ser una empresa que produzca energía renovable, pero al menos, si va a ser una empresa petrolera, al menos que mitigue su huella de carbono y que no esté por falta de performance correcto, pues en la lista de los peores offenders del mundo en este tipo de consideraciones. Yo abundaría un poquito sobre este argumento que hace Pablo, que me parece muy importante, y lo llevaría un poco más allá. No nada más es una cuestión social en México, o sea, el factor social de Pemex, sino un compromiso ambiental que hoy por hoy no es una cuestión menor. De hecho, el riesgo, como ya se ha dicho aquí, de que no se financie a Pemex es muy alto y esto tiene consecuencias muy importantes para el país en su conjunto. Entonces,
Yo creo que hay un aspecto tremendamente importante que es la operación de Pemex, o sea, la ineficiencia en la operación de Pemex. La eficiencia energética es un primer paso muy importante. Si hubiera eficiencia en todos los sistemas de Pemex, se ahorrarían las emisiones de gas de efecto invernadero, empezando por el metano, pero también otros impactos ambientales muy importantes como el ácido sulfúrico y que está asociado con el combustóleo. Entonces, creo que ya hay estudios y hay muchos diagnósticos en torno a cómo la mejora en la eficiencia operativa de Pemex pudiera obviamente mejorar no nada más sus finanzas, sino permitiría comprar esa disposición social e incluso de los bancos, de la banca internacional, como dicen, pues el permiso para operar, que sobre todo en una coyuntura de emergencia climática, porque tenemos de aquí al 2030, es decir, 26 años, para mostrar que podemos reducir la brecha de las emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, la presión internacional y global sobre México y en particular una empresa como Pemex va a ser muy alta y cada vez va a ser mayor. Entonces, creo que esa licencia a operar pasa por, primero, la eficiencia dentro de las operaciones de Pemex. Segundo, con un compromiso real, una visión estratégica de hacia dónde va Pemex, porque como todos sabemos, la visión es la que orienta las estrategias. Sin visión, pues no hay estrategia. Se puede tener cualquier estrategia si no sabemos a dónde vamos a llegar. Yo creo que ese sí va a ser un tema fundamental de política, la variable política para el siguiente gobierno. Entonces, ¿qué tanto está dispuesto el gobierno y la sociedad a poner más recursos de Pemex? Pues depende mucho del compromiso que Pemex tenga para realmente hacer estos cambios sustantivos, porque la sociedad pues no va a estar dispuesta a seguir apoyando una empresa que no tiene resultados positivos para el país, para la sociedad y para este asunto crucial que es la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero. Gracias, Isabel. Excelente aporte. Adrián, ¿quisieras añadir Sí, algo? Por sí, voy a favor. ser breve. Yo creo que mucho de la respuesta a tu pregunta es político, ¿no? El grupo político en el poder necesita tener la disponibilidad de quemar capital político para poder hacer cambios, los cambios que pues se sugieren aquí en este panel dentro de Pemex. Y yo creo que eso es muy difícil, ¿no? O sea, que soy un poquito eh, no tan positivo en ese sentido, porque independientemente de quién sea la próxima presidenta, me gustaría verle quemar capital político para introducir cambios dentro de Pemex. Y es algo que se debe de hacer, porque si vamos a continuar apoyando financieramente desde el gobierno a Petróleos Mexicanos, no debería de ser con un cheque en blanco, ¿no? Debería de ser con ciertas condicionalidades. Y yo creo que en la parte de la eficiencia, hay muchos espacios para mejoras, ¿no? Y me refiero a ras de planta, a ras de planta, a ras de las plantas, o sea, al pie de las plantas petroquímicas, al pie de las plantas de refinación, en las plataformas petroleras. Yo creo que hay mucho espacio para hacer la operación más eficiente. Sin embargo, yo creo que la discusión es, en muchos sentidos, política, ¿no? Ahora, en cuanto a lo de las poblaciones petroleras que me preguntabas hace rato, ¿no? O sea, en las zonas petroleras realmente me pregunto hasta qué punto es socialmente aceptada la forma en la que operan las refinerías, por ejemplo, ¿no? O sea, hemos visto en las redes sociales fotografías sobre el horizonte, ¿no? De las refinerías, ¿no? Como el cielo está amarillento, ¿no? En muchas ciudades petroleras. Pero hasta qué punto, me pregunto, eso es socialmente aceptado por la comunidad, por las familias, dado que de ahí viene la estabilidad económica de las familias, ¿no? No precisamente de reducir eh, gases de efecto invernadero. Exactamente, exactamente. Regresamos a, a esa realidad local, ¿no? Me gustaría tenemos muchísimas preguntas en el chat y me gustaría empezar a contestarlas e invitar también a Fernanda y Andrea que
a que regresen al panel y nos apoyen en tratar de atender estas dudas, estos comentarios que están surgiendo gracias a ustedes y a todos sus aportes y a este análisis tan fantástico que estamos compartiendo hoy. Hay una pregunta súper interesante, creo que para ti, Isabel, sobre electromovilidad. Y Gerardo Magallón nos pregunta si es viable el crecimiento de la electromovilidad en un país con tan poca infraestructura para recargas, ¿no? ¿Cómo ves tú ese tema? Bueno, les sorprendería que la infraestructura automotriz, perdón, la infraestructura de carga en México está a niveles que está creciendo tan rápidamente como la venta de vehículos eléctricos. Y esto ha sido fundamentalmente porque pues, las empresas armadoras y las que venden los vehículos eléctricos no tienen otra opción, dado que no hay un plan de infraestructura de recarga por parte del gobierno federal. Llama la atención porque pues más o menos estamos al promedio mundial en términos del desarrollo de infraestructura de carga y esto es meramente por incentivos de mercado. Gracias, Isabel. También había una pregunta sobre si México ya tiene un plan de transición energética. Eh, no sé si, Fernanda, tal vez tú quisieras contestar esa pregunta, pero antes de darte la palabra, nos despedimos de Pablo Zárate, quien lamentablemente tiene que salir. Muchísimas gracias por tus aportes, por acompañarnos y por todo tu apoyo, Pablo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Gaby. Bueno, pues nada más recordar, existe una ley de transición energética en México. Ahí a lo mejor el problema que veríamos desde esta aproximación de riesgos de transición que presentamos es que es una ley en donde el enfoque está en cómo expandir las renovables y es algo a lo que hay que regresar, pero no se especifica ya a la hora de hablar sobre cómo va a ser la salida progresiva de los hidrocarburos y el impacto que eso puede tener. Tenía que haber alguna regulación ahí sobre cómo irían, una planeación secundaria a cómo irían saliendo y eso es algo que no ha sucedido. Entonces, este puede ser un marco en el que se puede retomar y actualizar después de este sexenio si es que hay el interés de poner la transición energética en el centro y ver las dos caras de la moneda, ¿no? Tanto cómo va a ser la expansión de energías limpias, pero también cómo va a ser la salida progresiva de hidrocarburos y los retos que eso va a presentar. Gracias. Isabel, ¿tú querías hacer un aporte con respecto a esta pregunta? Muy brevemente, nada más para complementar lo que dice Fernanda, el gran problema de la ley de transición energética es que debería llamarse ley de transición eléctrica. Ni siquiera hace referencia a temas tan cruciales como la eficiencia energética, no hay metas de eficiencia energética, no hay referencia a la electromovilidad y tampoco, por supuesto, hay referencia a Pemex. Toda la legislación está orientada a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, sí es un área de oportunidad que me parece estratégica y que debemos trabajar desde la sociedad, pues cuando hay un nuevo gobierno y sobre todo un nuevo legislativo, ¿no? Gracias, Isabel. Adrián, Ana Moreno nos hace un comentario aquí en el chat y dice que a nivel local Pemex tiene una mínima o nula interlocución con municipios y estados donde residen las infraestructuras. El plan de sostenibilidad de Pemex, ella indica, no menciona nada sobre su trabajo en este sentido. La visión es muy vertical. ¿Cómo afecta esta lógica a la empresa en términos de sustentabilidad? ¿Tienes algún comentario que hacer al respecto? Pues de hecho sí, no hay mucha comunicación entre Pemex y las autoridades municipales, ¿no? Los hay en temas de seguridad, por ejemplo, industrial, ¿no? Por en cuanto a la operación, a las emisiones, eso es federal. Yo creo que no tiene, o sea, a nivel municipal no hay mucho que hacer y no hay mucho que decir en ese sentido, ¿no? Y bueno, sí, hay una tarea pendiente ahí en términos de sustentabilidad porque pues, son las zonas petroleras las que principalmente
pues son las afectadas principalmente, ¿no? Y además es una empresa que en ciertas áreas pues provee de servicios muy importantes, ¿no? Como la salud. Sin embargo, debido a todo este deterioro de Pemex financiero y operativo, es una parte también a nivel local que se ha deteriorado, ¿no? La provisión de servicios por parte de petróleos mexicanos, me refiero a la salud, en zonas petroleras. Pero sí, yo creo que hay una asignatura pendiente ahí en cuanto a la conversación entre Pemex y las comunidades locales. Gracias, Adrián. Tienes toda la razón. El tiempo nos queda corto. Nos queda, creo que hay muchísimas preguntas. Definitivamente ese es un debate muy necesario y espero que esto sea el comienzo de esta conversación, como mencionábamos al comienzo. Antes de cerrar, me quisiera permitir una rueda rapidísima, sí, violenta, de 30 segundos. Y preguntando aquí a los 3 panelistas que tenemos. Con la entrada del nuevo gobierno el 1 de octubre, según ustedes, ¿cuál debería ser la prioridad número 1 para los funcionarios del gobierno a cargo de Pemex? Este 1 de octubre, ¿cuál debe ser el primer punto en mi lista de tareas? 30 segundos. Comenzamos con Bueno, Adrián. voy a empezar. Sí, yo creo que asegurar la viabilidad financiera de la empresa, ¿no? La deuda a corto plazo, la que incluye la deuda con proveedores, yo creo que ese debe de ser una prioridad, pero también las emisiones, ¿no? Y creo que una área de oportunidad es la quema de gas natural. Hay espacio para reducir la quema de gas natural, ¿no? Ahora, es financieramente viable, técnicamente viable. Yo creo que hay que valorarlo de campo productivo de productor. O sea, todos son diferentes, pero yo creo que hay un espacio importante, ¿no? Yo creo que serían esas Bueno, dos rutas. gracias, Adrián. Isabel. Pues hacer el plan de sostenibilidad de Pemex un plan de negocios, que no es. En realidad son buenas intenciones, pero muchas de las medidas que están ahí no tienen, obviamente, ni un plan financiero, ni operativo, ni está vinculado con el plan de negocios de la empresa. Y ese plan de sostenibilidad, pues es y debería ser rentable, obviamente, ¿no? La finalidad siempre será que haya finanzas equilibradas en Pemex, pero ¿cómo se logra eso? Esa es la gran pregunta. Yo creo que esa es la prioridad, pero finanzas estables pudiera lograrse de muchas maneras sin necesariamente un plan de sostenibilidad. Entonces, para mí, esa sería la prioridad número 1. Gracias, Isabel. Fernanda. Gracias, Gaby. Pues yo primero, olvidarse de esta idea de el único objetivo ser producir a como dé lugar, perdiendo dinero, muchas veces contaminando, redefinir los objetivos de Pemex, revisitar esta idea de autosuficiencia también y ver a la empresa como con el potencial de poder ser una herramienta en un eje central de transición energética. Y a partir de eso creo que también tiene que haber cambios en la estructura de gobernanza para poder cumplir con estos nuevos objetivos. Eso sería como lo ideal en el mediano plazo. En lo que eso pasa, va a ser clave con el esquema actual que existe, pues las personas que se designen, ¿no? Al frente. Es facultad de la presidenta, la futura presidenta, el designar quién va a quedar al frente de Pemex, de Hacienda, de CENER, y todos estos perfiles, ¿no? De ver cuál va a ser la política energética que se guíe, cuál va a ser, qué perspectiva va a llevar al mando Pemex para resolver su crisis financiera también. Y bueno, creo que el papel del Congreso y en estas elecciones tan amplias van a ser muchos los puestos de tomadores de decisiones más allá de la presidenta, los que lleguen, y nuestro papel como ciudadanía de pedir la rendición de cuentas, ¿no? O sea, estas condiciones al apoyo que con nuestro dinero que viene del presupuesto se den a Pemex, creo que es algo que ya no podemos dejar que siga pasando sin tener un dicho al respecto.
Muchísimas gracias, Fernanda, por ese llamado a la ciudadanía a seguir, a involucrarse en este tema también. Bueno, quisiera cerrar, ya nos hemos pasado un poquito de tiempo. Agradecerles a todos por su participación, por sus excelentes preguntas. Hemos tomado nota de los comentarios y de las inquietudes y dudas que nos han compartido. Muchísimas gracias por ello. Gracias también a nuestros panelistas y a nuestras presentadoras. Y bueno, aquí en pantalla tenemos ya el QR para que puedan descargar el informe. Si es que no lo han visto anteriormente, también están ahí nuestros enlaces a redes sociales y les pedimos que continúen en contacto con nosotros, continuemos esta conversación tan importante y pues recordemos un poco estos mensajes súper clave del informe, que tratemos de llevarlos con nosotros en lo que conseguimos haciendo, ¿no? Esta idea de que hay que tener estrategias para enfrentar el riesgo de la transición, ¿no? Reconocer y evaluar estos riesgos, mitigar el riesgo con un plan de negocios resiliente, y hemos escuchado esto en diferentes versiones, pensar en diversificación, pensar en oportunidades, no perder ese optimismo, como nos decía Pablo, pero también recordar, como decía Adrián, que esto es una maratón y que tenemos que seguir pensando a largo plazo.